Bien, hablaremos de un tema eh, bastante complejo, eh, el, el Estado y su soberanía sobre el individuo, que ese sea de los temas más complejos que pueda haber. ¿En qué módulo se puede ver esto? Pues de todo un poco. Lo que abordaré está desmenuzado en módulos 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 16, 20 y 21. Así que pues hay de todo un poco, ya que implica bastante complejidad el Estado. A qué nos referimos antes de cualquier cosa? ¿A qué nos referimos con Estado? ¿Qué es un Estado? Un Estado es un conjunto, es una amalgama de situaciones, circunstancias, gente. Un Estado es un conjunto de personas bajo los estatutos legales, jurídicos, en un territorio. Las personas no pueden ser mayores de edad, pueden ser niños de tercera edad, transexuales, videntes, hombres, mujeres, bebés, personas fallecidas. Todo esto es el Estado. Hay que legislar dónde inicia y dónde termina. ¿Por qué hay que legislarlo? A eso vamos. Eh, ¿por, qué se, ¿Por qué se reúne esta cantidad de gente en el Estado? ¿Qué es la gente en sí? Como dijera Aristóteles, el hombre es un animal político, zoopolítico. Además del hombre, los animalitos también son seres que se congregan, que están en jaurías, en parvadas, las congregaciones en sí. Eh, Nosotros como seres humanos también somos parte del reino animal, ya que no somos una planta, no somos del reino fungi, monera, protoctista o plantae. Somos parte del reino animal, nacemos, crecemos, nos reproducimos, hacemos lo que queremos con el mundo y morimos. Bien, entonces, ¿cómo se va originando el Estado? ¿Cómo alcanza esta soberanía sobre el ser humano? Eso es algo de lo más interesante que puede haber. Bien, independientemente de la creencia, ya sea religiosa o científica, cómo se originó el ser humano, eso no lo tocaremos aquí. Mm, los asentamientos humanos comenzaron en las grandes ciudades, como Catalhuyuk, hace 8.000, casi 9.000 años. ¿Cómo se originó Catalhuyuk o Jericó? Catalhuyuk en Turquía, Jericó, igual, todos estos aspectos de Medio Oriente. El ser humano, eh, como les mencionaba, independientemente de la creencia, donde se haya originado, si en África o si de tal o cual lugar, eso no lo tocaremos. Lo que sí estamos abordando es cómo se origina. El conjunto de personas no eran llamadas colonias, no eran ciudades, provincias, sino que eran clanes, hordas, eh, tribus. A partir de esta conjunción, un clan, otro clan, horda, tribu, deseaban saciar sus instintos primarios básicos: vivienda, comida, bebida. eh, claro, se origina la agricultura. Ya no hay que estar ser humano de un movimiento a otro, de un desplazarse de distancias grandes. Con la agricultura
comienza a asentarse estas, no es una, son varias sociedades, independientemente del color o del género o de la edad. Entonces tenemos un clan, otro clan, hordas, etcétera, tribus. Fenómenos naturales comienzan a aparecer desde que existe la Tierra, pero sin embargo esto comienza a causarle cierto temor al ser humano. ¿En qué aspecto? Bien, tenemos la horda, el clan, sin embargo, con estos fenómenos naturales, la lluvia, el desbordamiento de estos canales, los sismos, movimientos estrepitosos, los turbiones, tifones, todo esto. ¿Cómo afecta esto al ser humano? Claro, evidentemente hay ciertos estragos. Puede variar, claro, dependiendo de la zona en donde se haya sentado esta sociedad primitiva, principalmente en el Paleolítico. Muy arcaica, muy arcaica esta sociedad. Eh, a base de, claro, comenzaba la agricultura, a base de herramientas muy rudimentarias, obsidiana, eh, claro, obsidiana en este lado de América, herramientas hechas con huesos, tintas vegetales, etcétera, etcétera. Con los fenómenos naturales comienza a haber cierta preocupación sobre qué va a suceder con este futuro de la especie. Estamos hablando de bastantes miles de años hacia atrás, un poco después de la última glaciación. Entonces, todas estas sociedades, pequeñas tribus, requerían ciertas circunstancias que aliviaran sus necesidades básicas. Por ejemplo, hay un sismo, movimiento de la Tierra, y va a afectar no solo a un clan, sino a todos. Esto es algo más global. Por consiguiente, comienzan a unirse todas estas hordas, todos estos clanes magníficamente, y debe erigirse un soberano o patriarca o como se le puede llamar en ese entonces. Los primeros reyes comenzaron a existir a base precisamente de estos requerimientos de la sociedad. No había como tal ciudades, había asentamientos, como les comento. Entonces, el rey comienza a dilucidar, a argumentar cuáles son estas prioridades de la sociedad. Ya no es solamente eh, las actividades básicas que era el agricultor, el guerrero, eh, el sacerdote, sino que comienza a crecer esto, comienza a reproducirse el ser humano y como les comentaba, ya está el asentamiento, ya hay agricultura, se ha logrado domesticar a bueyes, asnos, a los lobos, eh, gatos, etcétera. Entonces esta quiescencia se va generando gradualmente hasta que ya no son hordas, es una macroestructura extrapolada, ya es una ciudad precisamente como Catalhuyuk, como Jericó. Claro, Jericó tenía unas murallas gigantes precisamente para evitar estas invasiones. Eran murallas revestidas, murallas dobles. En caso de que cayera una, detrás había otra para resistir estas confrontaciones bélicas. Zopoliticón, como dijera Aristóteles, el ser humano es un animal político. No podemos estar separados del ser humano como
algunos de ustedes ya habrán visto la película o leído el libro, la película con Will Smith, Soy Leyenda, el libro de Richard Matheson, en que la humanidad se ha aniquilado a sí misma y solo queda un solo ser humano. ¿Qué sucedería si solo hubiera un ser humano? Quizá no podría disfrutar como disfruta un, una persona rodeada de placeres humanos. Imagínense, esto es creado por seres humanos, todo está creado por seres humanos. Si no hubiera más gente, yo no podría traer nada, inclusive los audífonos creados en otro país por gente, el globo terráqueo que está aquí afuera, todo está creado por seres humanos. Estamos en una congregación. Entonces, eh, el mismo ser humano requiere de las creaciones de su misma especie para usufructuarlas. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano produce y el mismo ser humano consume lo que produce. Sin embargo, aquí entran ciertos aspectos en los que para producir el ser humano tiene que devastar. Aquí entran varias complejidades. Tiene que modificar el, el ecosistema, la atmósfera, el bioma, todo a su alrededor para poder seguir creando todo lo que vemos a nuestro alrededor debe modificar su bioma. Entonces, el rey o patriarca, como se le haya mencionado en su momento, claro, había también matriarcas, claro está. No olvidemos a las amazonas en Grecia. Amazonas es una palabra también griega, mastón, que no tenían un pecho, porque según algunos estudios se lo extirpaban para ponerse el kayak, para ponerse las flechas y el arco. Así no les estorbaba, lograban sacarse las flechas y no les estorbaba. Sin embargo, también otros estudios argumentan que no se extirpaban el pecho estas amazonas, sino que los tenían pequeños, precisamente por esta genética que fueron modificando hacia sí mismas para convertirse en guerreras. Entonces, si el rey va modificando en beneficio de un bien común, el bien común, esto es el primer adelanto, el bien común, lo que requieren los demás, esos asentamientos, hordas, clanes, tribus. Claro, el mandato del rey, al ser único e irrevocable, se fue trastocando, se fue corrompiendo y se vio en el reinado como un medio para adquirir poder, para poder eh, estar sobre los demás seres humanos. El rey era único, nombrado por Dios, independientemente de la religión. Los reyes eran nombrados por algún dios como su representante aquí en la tierra. Entonces el rey comenzaba a volverse una figura emblemática, muy simbólica, en la que este rey era inalcanzable y todos sus requerimientos debían ser sosegados completamente. Si quería joyas, debería tener joyas. Si quería mujeres, debería tener mujeres. Esto comenzó a corromper la idea de lo que era originalmente un rey. Ya no estaba saciando los requerimientos de la sociedad, sino los suyos propios, a mera conveniencia individual y meramente egoísta, solo sus requerimientos. Esto fue muy notorio en la Edad Media. No se hace aquí nada excepto lo que dice el rey. Entonces, estos reyes, principados, ¿qué comenzó a suceder en ese entonces? En la Edad Media, algo interesante.
El rey en cada provincia, en cada parte, en la Edad Media, comenzó a crear sus propios latifundios, sus mini estados, sus castillos, sus fortalezas. Cada castillo era autosuficiente, tenía riego, tenía agricultura, tenía animales para pastoreo, eh, tenía herreros, tenía también inclusive esto de prostitución, tenía el vasallaje, la creación de estos mm, caballeros medievales, todo en cada fortaleza, en cada castillo, autosuficiente. Eh, Aquí ya comienzan a diferenciarse algunos aspectos de lo que será posteriormente el Estado moderno. El rey ya no está buscando el beneficio, hacia el beneficio del bien común, sino de su clero, de, de la burguesía. El latifundio se vuelve muy presente en la Edad Media, hasta habían entrado eh, la Reforma Luterana, hasta el Renacimiento, igual con los Borgia, no lo olvidemos, y entonces llegamos al Barroco, siglo XVII. ¿Qué sucede en el Barroco? El Barroco. En Francia, en el siglo XVII, nace el rey Luis XIV. Llamado Delfín se convierte en rey, eh, hijo de Ana de Austria. Es rey, sí, es un rey niño, sin embargo los asuntos del Estado son gobernados por el cardenal Mazarán, claro, por la iglesia, el clero, y por su madre Ana de Austria. A pesar de que es rey, como menor de edad no puede tomar cartas en el asunto de nada, hasta que no sea mayor de edad. Entonces, al morir el cardenal, se erige el rey Luis XIV, el llamado Rey Sol. Y junto con el Rey Sol, en Francia, en siglo XVII, comienza el Estado monárquico absolutista que decía Luis XIV: yo soy el Estado, yo soy el que mando. A los demás ministros no los comienza a tomar en cuenta, ni siquiera a su madre Ana de Austria. Entonces, todo, todo lo que se había logrado en algunos años, no muchos, no eran siglos siquiera, al tener los principados, los estados, los microestados, ministro de finanza, ministro de eh, XXX. Todo esto lo revoca Luis XIV, inclusive con su revocación del edicto de Nantes. ¿Qué es esto? Cualquier persona que no fuera de la religión de la corona, o sea, cristianos, debían ser expulsados de Francia. Luis XIV comienza a perfilar un estado autosuficiente, ya no son pequeños castillos, sino que Francia ya es un castillo, es la hegemonía de las artes. Eh, Recordemos que toda Francia en el siglo XVII quería ser el centro de atención, Francia. Por consiguiente, los estados aledaños, circunvecinos, Alemania, España, etcétera, etcétera, Países Bajos, e inclusive de Asia, querían tener lo que había en Francia, porque Luis XIV erigió un estado maravilloso, pomposo. Había un derroche de capital, este derroche financiero muy grande, muy grande. Recordemos que en su mandato se levantó el castillo de Versalles.
Entonces, eh, comienza a haber trianones, castillos por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá, barroco. Eh, una excelente música, excelente arquitectura, surgen las bellas artes, su esplendor. Recordemos Tartufo, Borges Gentilhombre, obras de Molière, Racine, etcétera, etcétera, La Fontaine. Sí, había gran hegemonía del Estado. Cualquier cosa que deseara el rey Luis XIV podía obtenerlo porque él era el Estado. Una sola persona detentaba el poder sobre los demás ciudadanos, vivos, muertos, hombres o mujeres. Si él deseaba sacar a una mujer, una campesina, y meterla en su corte, crearle un castillo, lo podía hacer. Sin embargo, estos malos manejos durante varias décadas comenzaron a destruir esta hegemonía que se eligió. Muere Luis XIV, Luis XV, el Sol Negro, no pasó nada ahí excepto derroche. Llega Luis XVI con María Antonieta y un derroche excesivo. Imaginen que todo el capital de un año para educación, o sobre todo el capital de un año para crear flotas marítimas, se lo gastaban en el juego, a los dados, al billar. En siglo XVIII, con María Antonieta y Luis XVI. Luis XVI para nada fue como Luis XIV. Entonces, con tanto derroche de dinero, ¿qué sucedió? La gente clamaba libertad, libertad, libertad. Ya no queremos esto, queremos libertad. La gota que colmó el vaso fue un collar excesivamente costoso de María Antonieta. Lo compró, dejó completamente a Francia sin comer y se agitó las masas. Aquí vemos nuevamente lo que es el bien común. El bien común. Si los demás tienen hambre, hay que hacerle caso a los demás. Entonces comienza la Revolución Francesa, esta maravillosa histórica aceptación de la historia, en la que es muy notorio la, la democracia. Lo que quiere el pueblo precisamente este bien común es justicia, y no quieren que la burguesía ni el clero se gasten el dinero correspondiente a su comida, a su vivienda. Detienen en Varens a Luis XVI y a María Antonieta y los mandan a la guillotina. Al ser enviados a la guillotina, están enviando un aviso a todas las personas, a los burgueses, gentilhombres, a toda la nobleza. Quienes estén en contra del pueblo están en contra de nosotros mismos, y quienes estaban en contra, todos los burgueses. Entonces comienza a haber una cacería de brujas. Cualquier persona con carruajes, con joyas, con castillos, comienzan a enviarlas a las prisiones y a la guillotina, decapitación completamente. Se erige la república. Recordemos que en la Revolución Francesa el personaje que se distinguió fue Napoleón Bonaparte. Sin embargo, ¿qué vamos viendo en todo esto? Muere en la guillotina Luis XVI. Sin embargo, se erige, se levanta Robespierre. Recordemos que Robespierre erigió su época del terror. Todos los que estén en mi contra deben ser ejecutados. ¿Dónde hemos escuchado eso? Múltiples presidentes, reyes a lo largo de la historia. Entonces vemos que con la muerte de Luis XVI no cambia mucho. Muere un rey, pero renace un absolutista, representado en Robespierre.
lo sucede una persona y una persona más déspota aparece. Y esta persona le sucede una y aparece alguien más déspota. Comienza el caos de la Revolución Francesa. Entonces se instauran las repúblicas. Recordemos aquí se instauró la República Mexicana con la reforma de Benito Juárez. Los Borbones, los Capetos, los neoliberales, los conservadores. Juárez es perseguido hasta la Luisiana. Eh, Llegamos a las revoluciones del siglo XX y vemos que estas sucesiones en el poder son exactamente como muere Luis XIV, le sucede a Luis XV y después llega Luis XVI, es exactamente lo mismo, pero ahora sin corona. Solo son personas que ambicionan el poder, 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 poder. ¿Y qué va pasando con el pueblo? El pueblo va creando su bien común. Eh, Esto se va viendo más complejo. ¿En qué aspecto? Eh, como dijera Thomas Hobbes en su Leviatán, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. El hombre va a corromper, el hombre va a destruirse a sí mismo como especie, como animal político, se va a devorar a sí mismo, a su propia sociedad, lo que les comentaba al inicio. Va a producir y va a consumir lo que él mismo hace, pero va a estar devastando a su alrededor, su misma sociedad, a su misma especie. Llega Hitler, la Segunda Guerra Mundial, 1939. ¿Y qué sucede? Hitler en la Segunda Guerra Mundial manda a los judíos a los campos de exterminio, como si fuese un rey en la Edad Media, como si fuese Robespierre. Vemos que no ha cambiado nada la historia, eh, que no se quiere recordar la historia y por eso mismo se tiende a repetirla. Hitler, todo lo que hacía, no olvidemos que Hitler todo lo que hacía en Alemania era legal, lo que hacía Napoleón, lo que hacía Robespierre, lo que hacían los reyes en la Edad Media, todo era legal. Si en la Edad Media eh, era legal matar sarracenos, musulmanes, no había problema porque eso era el bien común, matar musulmanes. Eh, con Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo, lo, lo legal era sacar a este semitismo a todos los judíos de Alemania, sacarlos, y eso era legal, y eso era el bien común en Alemania. Heil Hitler eh, instauran a su Führer, así como instauraron a Luis XVI, a Robespierre, al rey Salomón, etcétera, y vemos que no va cambiando mucho la historia de la sociedad humana. Eh, Llega 1968. La sociedad ha sido presionada, reprimida en muchos aspectos por estas reminiscencias de la Segunda Guerra Mundial. Se instauró Estados Unidos como policía mundial, como el rey del mundo, en pocas palabras. Estados Unidos con todo su poderío económico, bélico, eh, al haber soltado la bomba sobre Hiroshima y Nagasaki, demostraba el poder latente, esta guerra nuclear. Claro, la bomba era alemana, pero se robó todos los documentos de Estados Unidos y la usaron contra el eje. Entonces,
Llega 1968 y las personas están estresadas, tensas, porque ya no quieren vivir ciertos regímenes. Eh, ¿A qué me refiero con todo esto de regímenes? Eh, el ser humano eh, tiende a doblegar, a callar las voces que no le son requeridas. Eh, el hombre puede sobrevivir como especie, más no como individuo. El individuo no es necesario, el particular, una sola persona no es necesaria, más si la sociedad lo es para él. Entonces, a partir de todos estos movimientos sociales del 68, la matanza de Tlatelolco, recordemos, es un movimiento. Un movimiento de el 68 no es una asociación civil. Un movimiento es un conjunto de personas que están molestas, están agitadas por algunas circunstancias. Eh, Sus 132, Primavera Árabe, son algunos ejemplos de estos movimientos sociales. Una asociación civil es simplemente un conjunto de personas bajo un marco legal. Una asociación civil tiene oficinas, tiene página electrónica, la asociación civil tiene requerimientos para que ingresen sus miembros. En un movimiento social no, simplemente puede ser un niño, puede ser una ama de casa, toman sus pancartas, libertad, 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 como veíamos precisamente al inicio de la Revolución Francesa. Entonces vamos viendo varias similitudes a lo largo de la historia, se van repitiendo el ciclo, el eterno retorno de la historia, como dijera Nietzsche. Entonces surge las asociaciones, los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, como la OTAN, etcétera. Quieren salvar al Estado siempre y cuando el Estado se someta a ciertas requisiciones de estos organismos, que tenga una economía correcta, que pueda recuperarse toda esa inversión que metió, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Y no obstante, al suceder esto, se están vulnerando las garantías individuales. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Trump acaba de subir al poder y ha dicho que va a revocar este aspecto del Tratado de Libre Comercio para sacar a México adelante, que lo saque. ¿Por qué? ¿Por qué argumento esto? Porque el Tratado de Libre Comercio generaba mano de obra barata, generaba explotación de los mexicanos, no se tomaba en cuenta las garantías individuales constitucionales de los mexicanos y simplemente eres un objeto, trabajas aquí y no te voy a hacer, no te va a pagar nada de lo que me estás pidiendo. Yo te voy a pagar así como un objeto y ya cuando ya no te necesite te saco tú. Eso era mano de obra barata. Entonces Trump saca a México el Tratado de Libre Comercio adelante. Todo esto nos va conllevando a un neoliberalismo. ¿Qué es esto? El neoliberalismo es un tipo de libertad basado en el mercado perfectamente competitivo. O sea, si la Constitución, si la Carta Magna no me da lo que yo quiero, el mercado perfectamente competitivo sí lo va a hacer. No me da mi libertad la Constitución, pero el mercado puedo adquirir lo que yo quiera según mis circunstancias y muchas gracias mercado, como dice mucha gente. Sin embargo, con esto del mercado perfectamente competitivo se,
se comienza a cosificar al sujeto. Se le ve al sujeto ya en la modernidad como un mero objeto y como un envase. Se le extrae lo que se requiere y se tira el envase como si fuera una botella de jugo. Esto es el principal aspecto negativo del neoliberalismo. Tú trabajas para mí, eres un objeto, te corro, no quiero saber nada de ti si tienes familia o te cortaste una pierna, no sé nada porque eres un objeto, yo ya te pagué. Eso es precisamente este neoliberalismo. La persona puede adquirir libertades según lo que requiera en el mercado. Le va a encontrar cosas que no le da la Constitución. Sin embargo, se está cosificando completamente al sujeto. Entonces, una persona cosifica a otra y esta a sí misma a otra y a otra y otra y otra y otra. Toda esta horda, toda esta tribu, este conjunto de tribus, que no es un principado, es el Estado. Y el Estado está teniendo soberanía sobre sus individuos. El Estado le dice al individuo lo que sí debe hacer y que no. Ya lo vimos con Hitler, con Luis XIV. Sin embargo, entra aquí un grave problema y quizá el problema más grande de todos. Como les comentaba, el bien común. Si en la Edad Media era el bien común matar a musulmanes, el bien común en la Segunda Guerra Mundial era o matar a un judío o matar a un alemán, si ese es el bien común, entonces el bien común es un prejuicio racista y convenenciero si nos vamos dando cuenta. Porque si el bien común dice matemos las focas, matemos leones, si el bien común dice devastemos flora y fauna, eso es lo que va a querer el bien común. Y eso es la democracia. Si algún tonto sube como presidente es porque sí lo quiso la democracia. Esto es algo muy crudo, muy triste, pero vemos que el bien común se vuelve una enfermedad. Si los demás quieren aventarse a la barranca, me van a querer llevar a mí y también a ustedes que no quieren ser partícipe de esa colectividad, de esa masividad, porque ellos son el bien común. Eh, Vuelvo a lo mismo con esta obra de Soy Leyenda. Todos en el libro de Matheson destruyen su propio ecosistema. Y eso fue el bien común. El bien común fue crear la Revolución Francesa, crear la Reforma Luterana en la Edad Media. ¿Qué es el bien común? Quizá algo muy convenenciero. Por ejemplo, si estamos escuchando música de rock, 40 personas, y entra alguien que le guste la música de reggaetón, evidentemente se le va a segregar, o viceversa. 40 personas que estén escuchando reggaetón y entra un rockero, lo van a segregar. O quizá no sea música, quizá sea 40 hombres y una mujer, o 40 mujeres y un hombre, o 40 niños y un anciano, o 40 ancianos y un niño. Entonces, ¿qué es el bien común? Algo subjetivo. Esto subjetivo es lo que nos está gobernando, porque nosotros somos el Estado, a final de cuentas. Thomas Hobbes en su Leviatán, en su libro El Leviatán, este nombre lo toma prestado del monstruo marino mencionado en la Biblia. Este monstruo es una ballena gigantesca, monstruosa,
como es algo imparable, Thomas Hobbes, el filósofo, llama así a su libro, porque el Estado se vuelve algo imparable. O sea, ya se puso en marcha la industria, la agricultura, deforestación, devastación, etcétera. ¿Cómo se puede detener eso? Es algo imparable. Sí se puede detener. ¿Cómo? Que con su misma inercia se detenga a sí misma esa sociedad, ese conjunto de clanes y conjunto de hordas, lo que llamamos el Estado. Por eso mismo les reiteraba esta cita de Thomas Hobbes: el hombre es el lobo del hombre. El hombre va a consumir al lobo, al lobo que es sí mismo. El hombre se va a deforestar, se va a explotar, eh, va a crear sus herramientas, las va a consumir, las va a destruir, las va a volver a crear. Implosión, explosión, implosión, explosión. Entonces, ¿qué es la soberanía? Eh, esta sujeción, esta coerción de los demás hacia mí o de mí hacia los demás, porque al final de cuentas somos el Estado, todos somos el Estado. Sin embargo, aquí entra esta complejidad que les decía, el bien común. ¿Cómo podemos tomar en cuenta los aspectos éticos? No es lo mismo eh, la, la ética que la justicia. Y también otra cosa muy importante: el Estado no necesariamente nos va a dar ética ni justicia. No podemos tener un marco de referencia como marco de referencia al Estado. El Estado no nos va a dar ética, no nos va a dar justicia. Simplemente aquí está precisamente estos lineamientos legales, la Carta Magna, la Constitución, y te tienes. Si la Constitución está bien o está mal, fue creada por el bien común. ¿Qué es el bien común? Ya lo hablamos. Quizá el bien común es ético o quizá está equivocado, precisamente como les mencionaba, con esto de Hitler o de Luis XIV o el asesinato de musulmanes en la Edad Media. ¿Qué es el bien común? ¿Cómo crea una constitución? ¿Cómo nos sujetamos a esta coercibilidad? Eh, quizá, quizá el Estado se destruye a sí mismo. Sí, es muy probable, pero para eso mismo tenemos que estar prevenidos, usar el intelecto, racionalizar qué queremos y leer. Claro está, lean, por favor. Esto les va a ayudar en todos los módulos. Espero que les haya gustado esta breve monografía sobre el Estado y la soberanía. Saludos cordiales.